Good afternoon, guys. Welcome to this new class. Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a esta nueva clase. Today we are going to learn about the superlative adjectives. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre los adjetivos superlativos, ¿ok? Como ya habíamos visto en clases anteriores, sobre el uso de los adjetivos comparativos. Recordemos que cuando nosotros usamos los adjetivos comparativos, estamos comparando a una persona con otra, a una cosa con otra o incluso a un animal con otro. Para este tipo de comparaciones, cuando nosotros expresamos ella es más alta que yo o María es más flaca que Carmen, el león es más rápido que el perro o la casa es más grande. Podríamos decir la casa es más grande o mi casa es más grande que la tuya. Entonces, una vez que nosotros ya hemos recordado y hemos aprendido sobre el uso de los adjetivos comparativos, en esta clase nosotros vamos a ver sobre el uso de los adjetivos superlativos, de superlative adjectives, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de los adjetivos superlativos, debemos de tener en cuenta algunas reglas. Estas reglas de la misma forma ya las conocemos, pero para entender un poco más sobre los adjetivos superlativos, vamos a revisar esto que nos dice. Para entender del superlativo en inglés, lo primero que necesitas saber es que los adjetivos tienen 3 grados diferentes. El uno que los expresamos de la siguiente forma, que nos dice, un adjetivo en grado positivo se limita a describir una cualidad, como por ejemplo cuando nosotros decimos, María es alta, Carmen es flaca, ¿ya? O Ángel es inteligente. Estamos utilizando que o describiendo una cualidad de una persona. Segundo, cuando nosotros utilizamos un adjetivo comparativo, destaca la inferioridad, igualdad o superioridad de una persona o cosa respecto a otra, lo que ya habíamos visto cuando utilizábamos los adjetivos de grado comparativo, donde comparamos a una cosa con otra, una persona con otra o un animal con otro. Entonces, donde utilizábamos como por ejemplo, Sandra is the taller than Mike. Sandra es más alta que Mike, ¿ok? Y por último nos dice un adjetivo con un grado superlativo indica que el sujeto posee una cualidad en grado más alto y por encima de los demás, como por ejemplo lo que vamos a ver el día de hoy. Cuando nosotros utilizamos un grado de un adjetivo superlativo, ¿ok? Como por ejemplo nos dice Sandra is the tallest person in her office. Sandra es la persona más alta en su oficina. Recuerden que cuando nosotros hablamos sobre los adjetivos superlativos, nos referimos a comparaciones de manera general, como les mencionaba. Como por ejemplo en el español, cuando usted dice mi hermano es el más grande de la familia. Mi papá es el más gordito de todos, ¿ok? También que podríamos mencionar, María es la más inteligente del curso. La jirafa es la más grande de todos los animales, ¿ok? Entonces ya no estoy comparando a un animal con otro, ni a una cosa con otra, ni a una persona con otra, sino que aquí ya lo realizamos de manera general. Por eso nos dice cuando ocupa un grado más alto o por encima de todos, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver ¿cómo formamos este tipo de superlativos? Una vez que ya conocemos que un superlativo se refiere a una descripción de una cualidad de un grado más alto o más superior a los de los demás, ¿ok? Entonces nos dice, por lo tanto, usamos los superlativos cuando queremos destacar que el sujeto se encuentra en el extremo superior o inferior de una cualidad. ¿Ok? Entonces recuerde que los adjetivos superlativos lo utilizamos para describir algo de manera general, ¿ok? O por encima de los demás. Cuando nosotros hablamos de adjetivos superlativos,
nos referimos o vamos a utilizar la siguiente estructura gramatical. ¿Ok? Ok, chicos, mil disculpas que tuve un pequeño inconveniente, ¿ok? Entonces, continuemos. Cuando nosotros hablamos sobre los adjetivos superlativos, debemos de tener en cuenta la siguiente estructura gramatical. Cuando nosotros nos referimos a la siguiente estructura gramatical, vamos a hablar de qué? Del sujeto más el verbo más vamos a aumentar esta preposición que es de, que significa el, la, los, las, o el adjetivo en grado superlativo. Ya usted conoce todos los adjetivos en grado superlativo cuando aumentábamos o ocupábamos las reglas de los superlativos. Y finalmente el nombre o el objeto con el que vamos a comparar o de qué manera le vamos a comparar, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Nos dice, Carlos is the tallest of my family. Carlos es el más alto de mi familia, ¿ok? Ya no le he comparado con otra persona, sino que de manera general. Es decir, que Carlos ocupa un grado de inferioridad dentro de toda mi familia, que en este caso es el más alto. The tiger is the fastest animal al jungle. El tigre es el animal más rápido de la jungla, nos dice, ¿ok? Entonces ya no le he comparado a él con otro, sino que está ocupando un grado de inferioridad, es decir, que es el animal más rápido, ¿ok? Messi is the most popular soccer player. Messi es el jugador de fútbol más popular, ¿ok? Entonces recuerde usted que al momento de realizar este tipo de oraciones usando los adjetivos superlativos, debemos de tener en cuenta cada uno de los adjetivos con sus respectivas reglas. En este caso, porque ha aumentado el most, recuerde que cuando hablamos de superlativos, para los adjetivos de 3 a más sílabas, aumentamos la palabra most. ¿Ok? Next. Ahora sí vamos a ver algunos otros ejemplos que demuestran cómo utilizamos este tipo de adjetivos superlativos. Como por ejemplo, I have the cleanest room in the house. Yo tengo la habitación más limpia. Cleanest, más, ¿verdad? Recuerde que este nest que aumentamos significa más. Más limpia en la casa, ¿ok? Entonces, como hay otras habitaciones, pero esta habitación es la más limpia de todas, ¿ok? Siempre usando que el sujeto, incluso hacemos uso del verbo, hacemos uso de la preposición o el artículo de más el uso del adjetivo superlativo
y el resto de la oración o el objeto con quien estamos demostrando este grado de superioridad. ¿Ok? Next, Motas is the fastest dog in the neighborhood. Fastest, gordo, ¿verdad? Pero aquí hemos aumentado la regla. Motas es el perro más gordo en el barrio, ¿verdad? Es el nombre Motas del perrito. Por lo tanto, estamos demostrando que él es el más gordo o es el perrito más gordo del barrio. Ya no le estamos comparando a Motas, podríamos decir con chocolate o con peluche, cualquier nombre de nuestras mascotas, sino que aquí ya está utilizando un grado de inferioridad, es decir, que él de todos los perros es el más gordo, ¿ok? Next, ¿qué nos dice? The mathematics was the hardest subject in my school. Matemáticas fue la asignatura más difícil en mi escuela. Igualmente estoy utilizando el sujeto, que en este caso es una materia, que nos dice que esta ha sido la más difícil. Hardest significa difícil, hardest, más difícil, ¿ok? Entonces, de esta forma es como nosotros vamos utilizando cada uno de los adjetivos superlativos, siempre y cuando teniendo en cuenta el uso de cada una de las reglas, anteponiendo la partícula y el resto de la oración o el objeto con quien estamos demostrando este grado de superioridad. ¿Qué más podríamos decir? Tenemos una imagen, nos dice, Diane has always been the smartest nurse in the hospital. Diana siempre ha sido la enfermera más inteligente en el hospital. Siempre ha sido, que incluso ya estoy utilizando los adverbios de frecuencia que ya habíamos visto incluso con ustedes. Siempre ha sido, nos dice, la enfermera más smartest, más inteligente en el hospital. De todas, ella es la más inteligente. Entonces, le estamos comparando de manera general. Yesterday, ayer, I saw the smallest sculpture in the world at the museum. Que nos dice, ayer yo vi la escultura más pequeña, del mundo en el museo. De smallest, pequeño, la escultura más pequeña, ¿ok? Entonces eso nos sirve para demostrar algo pequeño, smallest, no olvide que significa más pequeño, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Nos dice, Mr. Graham cooks the best bread in the world. La señora Graham cocina el mejor pan del mundo. The best. Recuerde the best, que es un verbo irregular y nos sirve para decir el mejor o la mejor. ¿Ok? Entonces nos dice que la señora Graham cocina el mejor pan del mundo. ¿Ok? Cocina. ¿Qué más podríamos decir? Prepara o realiza. ¿Ok? O hace el mejor pan del mundo. Igualmente estamos comparando de manera general. ¿Ok? Entonces, tener, chicos, muy en cuenta este uso del adjetivo superlativo, utilizando siempre la estructura gramatical. ¿Ya? Ok, ahora vamos a realizar algunos ejemplos con respecto a este grado superlativo. Algunos ejercicios que tienen incluso similares para su actividad. ¿Qué nos dice? Look the pictures and write sentence using the adjective superlatives. Mire la imagen o mire la foto y escriba oraciones usando los adjetivos superlativos. ¿Ok? ¿Qué adjetivos superlativos yo puedo utilizar aquí? ¿Qué puedo decir? Recuerde que ya no puedo comparar a una persona con otra, sino aquí lo vamos a hacer es de manera general, con todos estos niños. Entonces, ¿qué podríamos decir? Como por ejemplo, aquí vemos a Susi que está con un poco de libros, vemos a Locke, que es una persona gordita y pequeña. ¿Qué más podríamos decir? Que Mari está muy sonriente. Podríamos decir que Gina está un poco enojada, creo. Toby podríamos decir que es alto, ¿verdad?
Y Jim, podríamos decir también que es una persona inteligente o estudiosa, ¿ok? Entonces, vamos a realizar este tipo de comparaciones. Recuerde que cuando nosotros hablamos de vamos a hacer oraciones de grado superlativo. Para nosotros realizar estas oraciones de grado superlativo, debemos de recordar la estructura o la regla gramatical, que nos decía que primero vamos a utilizar al sujeto. En este caso voy a utilizar a Luke. Y voy a decir Luke vamos a decir que este es un salón de clase y Luke es el, ¿ok? Es el niño más pequeño, small, pequeño, pero para más pequeño que aumento, smallest. No se me olvide esto, por favor. Luke is smallest es el niño. ¿Cómo sería el niño? Boy, ¿verdad? Boy. Luke is the smallest boy of my class. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Luke es el niño más pequeño de mi clase. ¿Ok? ¿Qué más vamos a decir? Susie, vamos con Susie. ¿Qué nos dice de Susie? Susie, vamos a decir, es la más inteligente. Is the intelligent. Ok, vamos a decir, is intelligent. Intelligent es la más inteligente de todos. Of all. Susie es la más inteligente de todos. Pero recuerden algo aquí, que cuando nosotros utilizamos adjetivos comparativos de 3 a más sílabas, ¿qué es lo que debemos de aumentar o cuál es la regla? Debemos de aumentar el most, ¿ok? Entonces, no se olvide esto, que cuando utilizamos adjetivos comparativos de 3 a más sílabas, utilizamos el most antes del adjetivo superlativo, ¿ok? ¿Qué más podríamos decir? Toby, vamos con Toby. Ok, podríamos decir que Toby es, ¿qué va a decir? Es el más alto del grupo. Toby is the, no se me olvide la preposición de, ¿ok? Siempre va este de cuando utilizamos los superlativos. Toby is the es el más alto. Yo recuerdo cómo se dice alto, pero más alto. Ah, yo tengo que anteponer que el est del grado superlativo para decir el más alto. ¿Ok? Es el más alto. Es el más alto del grupo. Of the group. ¿Ok? Listo, ¿sí ven? Entonces aquí estamos realizando lo que es los adjetivos superlativos o estamos realizando oraciones de grado superlativo, de donde realizamos de manera general, de donde comparamos de manera general o la superioridad que alguien tiene con respecto a todos ellos. ¿Ok? ¿Qué más podríamos decir? Vamos a decir que Mary es the girl, es la niña más guapa del colegio, ¿ok? Entonces, ¿qué sería? Mary is the, ¿cómo es guapo, guapa? Podríamos decir beautiful o también pretty, ¿ok? Vamos a utilizar beautiful, ya, beautiful. Ah, pero me olvido algo, ¿verdad? Ya que me estoy olvidando que cuando utilizo un adjetivo de 3 a más sílabas, antepongo la palabra most, ¿ok? Entonces, no se me olvide que siempre para los adjetivos y con respecto al resto de adjetivos, siempre tener en cuenta el resto de reglas, ¿ok? Mary is the most beautiful of my school, ¿ok? Mary es la niña. ¿Cómo sería niña? No se me olvide que primero va el adjetivo y luego el sustantivo, que en este caso sería niña, girl, girl, ¿ok?
Mary is the most beautiful girl on my school. Ok, entonces estamos diciendo, Mary es la niña más bonita o más guapa de mi colegio. Ok, entonces chicos, de esta forma es como nosotros realizamos las oraciones con respecto a los adjetivos superlativos. Ok, esperemos que esto les sirva para realizar su actividad y poderme enviar. Ok, guys, this is all. Ok, chicos, esto es todo.